¿Son los datos una forma de ejercer un mayor control en la ciudadanía o, por el contrario, una herramienta para empoderarnos y ayudarnos a tomar mejores decisiones? Soy Alicia Asín, CEO y cofundadora de la empresa Libelium y miembro del Consejo Asesor de Hermes, y os voy a explicar en muy pocos minutos por qué creo que los datos pueden ayudarnos a tener democracias de una mejor calidad. Vamos a empezar hablando de las ciudades, esos lugares donde vamos a concentrar al 70% de la población mundial para el año 2050 y que al mismo tiempo son responsables del 75% de las emisiones de dióxido de carbono. Por supuesto, esto genera muchos problemas de movilidad, problemas de congestión de tráfico y también problemas de contaminación en el aire, como podemos ver, que ya representan un gran problema para la sanidad pública de nuestras ciudades. Ante esto, tenemos las herramientas tecnológicas para poder combatir estos problemas, y lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de diagnosticarlo. Si analizamos todos los componentes que podemos tener en el aire, vemos como tanto el monóxido de carbono como los óxidos de nitrógeno o las partículas en suspensión son contaminantes que vienen directamente del tráfico dentro de nuestras ciudades. ¿Y cuál es la solución que suele aplicarse? Pues las zonas de bajas emisiones, las cuales por directiva europea son obligatorias en España, extendible a toda la Unión Europea, para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que las leyes nos dicen dónde se tienen que aplicar las zonas de bajas emisiones, tenemos muy claro qué queremos conseguir, pero no tenemos claro el cómo implementarlo. Y esto genera pues diferentes rechazos desde ciudadanos que se manifiestan con vandalismo contra los mecanismos de control de las zonas de bajas emisiones, o incluso algo muy interesante, el debate que se ve en algunas ciudades en las que las restricciones a vehículos diésel o gasolina y el permiso únicamente para vehículos eléctricos generan ese debate de si solamente las rentas más altas pueden acceder a determinadas zonas de la ciudad. Es decir, nos está faltando de alguna manera algo de racionalismo y sobre todo explicación para que todas estas personas de aquí entiendan si se han tomado las mejores decisiones o no y por qué es algo positivo. ¿Qué elementos tenemos para poder alcanzarlo? Bueno, pues en primer lugar tenemos el Internet de las cosas, es decir, sensores que nos pueden ayudar a monitorizar en diferentes zonas de nuestra ciudad los niveles de contaminación. ¿Para qué? Pues para poder tomar una foto lo más precisa posible del problema que estamos teniendo. A esto le unimos la inteligencia artificial, y si somos capaces de modelar con un gemelo digital cómo se van a comportar todos estos contaminantes, podemos utilizar la inteligencia artificial para avanzar en el tiempo y ver cómo va a evolucionar y cuál va a ser el impacto de la contaminación en el aire de una determinada zona. Por lo tanto, con estos dos elementos somos capaces de diseñar una propuesta de zona de bajas emisiones muchísimo más racional y con los elementos necesarios para explicarle a la ciudadanía por qué se han elegido las calles que se han elegido y cuál va a ser el impacto deseado y el resultado que queremos obtener. Es decir, que lo que pretendemos es ser capaces de modelar el aspecto que tiene algo tan invisible como la calidad de nuestro aire, ser capaces de ponerle colores y, como si de un videojuego se tratase, jugar a modelar qué pasaría si corto el tráfico en esta zona, qué pasaría si incremento el transporte público por aquí o si fomento la movilidad alternativa en esta otra zona, de tal manera que una vez que alcanzamos la foto
con los niveles de calidad de aire deseados, somos capaces de saber que las medidas que vamos a tomar son las óptimas y todo esto, muy importante, antes de haber hecho ninguna inversión en la infraestructura de la ciudad y antes de haber molestado, por supuesto, a ninguno de las personas que habitan en la ciudad. Y esto que estoy comentando ya es una realidad, no en Nueva York, no en Dubái, sino que lo podemos ver en nuestro propio país. Hemos visto cómo la ciudad de Cartagena ha sido una de las pioneras en implementar esta tecnología para el diseño de su zona de bajas emisiones. El resultado, la zona de bajas emisiones menos restrictiva de toda España, con las ventajas que esto supone para todas las personas que viven allí. ¿Cuál es el siguiente paso? Hablábamos al principio de si los datos nos controlan o nos empoderan. Es en este momento cuando quiero introducir el concepto de datocracia como una forma de gobierno basada en los datos, pero no me refiero a que pongamos el piloto automático en los algoritmos y que ellos gobiernen por nosotros. No, nada más lejos de la realidad. Me refiero a que el dato se convierta en el nuevo lenguaje de comunicación entre administraciones públicas y ciudadanía. ¿Para qué? Para tener conversaciones transparentes, contextualizadas y tecnificadas, es decir, todo lo posible alejadas de las ideologías, algo especialmente necesario en temas como el cambio climático. A lo mejor hay alguien que está pensando que quizá esto es una utopía, pero en realidad es el paso natural y siguiente de lo que estaba explicando. Si vemos que el primer paso es recopilar los datos para saber qué problema tenemos, evaluamos cuál es el problema real al que nos estamos enfrentando, hacemos una evaluación de costes y beneficios y después obtenemos ese control de la contaminación, simplemente añadiendo un quinto paso en el que en vez de tomar esa decisión, la administración pública publique todos esos datos, les dé contexto y permita de alguna forma esa rendición de cuentas sobre si las medidas que se han tomado han sido óptimas o no, ya estamos haciendo un gran impacto en la forma de relacionarse entre ciudadanía y administraciones públicas. Esto no es una utopía. Hay ciudades que han experimentado ya con este concepto. Estas imágenes son de la ciudad de Veghel y es un proyecto en el que participó Libelium hace más de 10 años. Esto fue un proyecto piloto en el que la ciudad no solamente quería ser más consciente del problema de contaminación de aire, sino que aprovechaban para publicar los datos de una manera transparente en portales de datos abiertos e incluso fomentar el diálogo con todas las personas que viven en la ciudad, preguntándoles qué medidas veían más óptimas para la reducción de la contaminación, si preferían más transporte público, nuevas líneas de autobús, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos hablando de llevar la misma rendición de cuentas y la misma gestión por indicadores que tenemos muchas veces en nuestras empresas a la administración pública. Con ello, la pregunta inicial que lanzaba sí que nos da esperanza en pensar que sí, los datos nos pueden servir para empoderarnos a toda la ciudadanía y hacernos más conscientes de las decisiones que tomamos, por lo tanto más libres y partícipes de una democracia de mejor calidad.